Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo reportaje de GAN Motor Spain. En esta ocasión estamos en la sala de operaciones de Joan Aimamí, un lugar donde salieron cientos y miles de fotos que se publicaban en las mejores revistas. Quedaros hasta el final del vídeo porque se viene un reportaje muy interesante. Vamos a ello. Bueno, Joan, cuéntanos de dónde viene tu pasión por los coches. Esto empezó con los Scalextric, porque yo tenía entonces 17 años. Pero al mismo tiempo, como alguno del grupo ya tenía carnet de conducir, pues nos liamos los del Scalextric a ver los rallies, que en aquel tiempo eran todos de noche. Y bueno, me encantó el tema de los rallies. También tengo la suerte de vivir al lado de Barcelona, con lo cual el circuito de Montjuïc estaba activo y allí pues pude ver la Fórmula 1 y yo recuerdo haber visto a Jim Clark, Graham Hill, etcétera. Con lo cual la quemazón fue subiendo. Y entonces, como siempre me ha gustado el tema de organizar y demás, pensé que me gustaría correr de copiloto. Y así fue, empezando primero con un amigo del grupo, corriendo con un coche pequeño, y tuvimos un accidente, de eso tengo la nariz un recuerdo para toda la vida, porque no tenía yo esta nariz, se quedó en un árbol, parte de ella. Y entonces, pues a pesar del susto, pues seguí corriendo de copiloto hasta que empecé a correr con pilotos rápidos como Alfonso Marcos, como Claudio Cava, y terminé incluso corriendo con Juan Fernández, el último rally en concreto que hizo en su vida. Y así fue. Bueno, ¿qué recuerdos tienes de los primeros rallies como copiloto? Bueno, fue muy excitante y lo mejor del primer rally es que lo terminamos. Y después este consejo lo di a muchos pilotos que me decían, es que es mi primer rally, y digo, pues lo más importante es terminarlo, el primer rally, porque si no, no te enteras. Y eso fue así, entonces terminamos unos cuantos rallies muy bien. Entonces corriendo con un amigo pues tuvimos un volquetazo que me hizo un poco de daño. Y también pensé, bueno, pues hacerme daño si es para ganar algún título, pues bien, pero si no, no. Y ya pues empecé a ver los pilotos buenos y a ver si les hacía falta un copiloto, y empecé a correr con gente ya de nivel, que será, pues también ellos apreciaban mi trabajo. Y con Claudio Cava ganamos muchos rallies, quedamos campeones de Cataluña, terceros de España, campeones de Andorra, que bueno, aunque sea un pequeño país, pues lo es, sí. Y pues con algún resultado muy interesante. ¿Recuerdas cuál fue el primer rally desde dentro? De dentro fue un rally de la Noia del año, me parece que sería el 71, y bueno, un gran recuerdo, fue una gran experiencia. Ya comentamos algunos pilotos, ¿cuáles más? El que he corrido más rallies ha sido Claudio Cava. Después hice algunos también muy bien con Alfonso Marcos, también con Tomás Parcerisa, también con uno que se llamaba Escabias, con un Mini, también con Juan Fernández, que fue el último rally con un Porsche que alquilamos a Almeras, que tengo un recuerdo espectacular de su persona siempre. Pero además que uno de los tramos del rally era la subida a Montserrat y ha sido el tramo mejor que he hecho en mi vida. ¿Y con qué modelos corrías en estos rallies? Con Seat 1430, con un Abarth 124 Spider, con un Alfa Romeo 2000 GTV, hicimos muchos. Después con Porsche, básicamente ya con Porsche, que empezó siendo un Carrera RS 2.7 y terminó siendo un SC 3 litros, ya bastante arregladito. Y el Porsche es el que nos dio mejores resultados y mejores recuerdos. ¿Entre qué años estuviste en activo? Desde el 71 hasta el 80 más o menos, con alguna excursión. En el 81 hicimos uno, 83 otro, y después ya me dediqué por completo al mundo de la fotografía y del periodismo. Bueno, cuéntanos cuál es el rally con el mejor recuerdo. Quizás sería el rally Costa Brava del año 1978, que había una inscripción, era del Campeonato de Europa, una inscripción de lujo, y era súper complicado.
Llegamos a... Había 4 etapas, había 2 de asfalto, una de tierra y otra de asfalto. Pues terminamos las 2 de asfalto en tercera posición, que esto para nosotros ya era un éxito por delante de pilotos de relumbrón. Y entonces en la etapa de tierra resulta que había nevado la noche antes, había mojado los tramos, había quedado un barrizal. No había nieve, pero había un barrizal. Y nosotros no teníamos las ruedas indicadas y adecuadas sería. Entonces el que ganó, que era Tony Carello con el Lancia Stratos HF, recuerdo que montó unas ruedas de 1000 clavos piramidales y, por ejemplo, en el tramo famoso del Escorbes nos sacó 7 minutos, es que un escándalo. Segundo, el que terminó segundo era Antonio Zanini con el Fiat 131 Abarth, que montó, me parece, 300 clavos por rueda, que le trajeron, pero de forma expresa, desde Madrid, conduciendo toda la noche, creo. Y nosotros no teníamos simplemente ni un clavo, solo teníamos unas ruedas de tacos de un amigo que las usaba para ir a esquiar el fin de semana. Y nos metieron una lija espectacular. De terceros pasamos a puesto número 11. Y la sensación, el coche quedó totalmente dañado porque nos salimos varias veces en el barro. Y estábamos casi para abandonar porque teníamos un disgusto encima que no veas. Pero empecé a hacer cuentas y en la última etapa de asfalto, pues teniendo en cuenta que íbamos a reparar el coche en la asistencia, que había una asistencia larga, y teníamos unas ruedas nuevas, cosas raras, pues empezamos a meterle caña, seguimos, caña, y llegamos a recuperar el tercer puesto que estábamos, ganando 8 puestos. Por delante de un piloto semioficial de Opel Austria, como Franz Wittmann, o del francés Coulommiers, que era rapidísimo también, y que en la tierra nos habían sacado lo que no está escrito. Y este tercer puesto, que en aquel entonces no había podio, pero era un tercero, y ya nos mereció salir en toda la prensa europea especializada en las revistas, y nos hicieron entrevistas y tal, y fue quizá el hito más importante de nuestra carrera. ¿Cuándo decidiste dejar la competición? Pues fue casi de común acuerdo con Claudio Cava, porque él pasó a hacer montaña. La verdad es que hacer los rallies cada día estaba resultando más costoso. Siempre fuimos un equipo privado, sin apenas ayudas, algún sponsor pequeño o algún sponsor grande, pero con poco dinero, que es lo mismo. Y entonces, claro, nos estábamos luchando con los equipos oficiales, con un hándicap espectacular de medios, pero, por ejemplo, por decirte algo, cuando llegábamos nosotros a entrenar, hacíamos 2 pasadas, que era tomar notas y repasar. Ellos estaban dando la pasada número 100 después de estar 15 días entrenando. Y claro, luchar contra esto también desanima un poco bastante. Entonces Claudio tiró para la montaña y yo ya estaba empezando a hacer fotos, que me gustaban mucho. Estaba empezando a colaborar con prensa, que empecé pues con el diario de Sabadell aquí en el pueblo, y esto fue el final de la carrera de copiloto. Pasando a tu labor profesional, ¿recuerdas tus primeras fotos en una competición? Las primeras fotos que hice fue de aficionado, y exactamente fue en la Fórmula 1 en Montjuïc, que me parece que de un carrete de 36 aprovechamos 3. Sí. Pero bueno, ya fue algo con una cámara que era de mi padre o de mi cuñado, no me acuerdo. Después con cámaras así de la familia me gustó el tema y seguí haciendo pinitos, pero justo esto, pinitos. Entonces, claro, hablamos del tiempo de blanco y negro y de llevar el carrete a revelar que no había ni color, entonces, o era muy raro o muy caro. Y entonces pues empecé a colaborar con prensa en el diario de Sabadell primero, un poco con el Mundo Deportivo, y claro, me pedían fotos, todo el mundo me pedía fotos, venga, fotos, trae fotos. Y eso me pasó ya en la época de los Scalextric y me pasó en la época de copiloto de rallies. Tanto fue así que terminé comprándome una cámara y haciendo las fotos yo, en vez de andar pidiendo por ahí, oye, mándame fotos, pásame una foto, pues las hacía yo y se acabó.
Y entonces pues, esto gustó a los pilotos y me empezaban a pedir copias. Oye, hazme unas copias de esta foto que me gusta mucho. Y así en broma empezó. Cuéntanos de circuitos míticos para ti. El de Montjuic, claro, porque era de mis años mozos, ver correr ahí los Fórmula 1, madre mía. Pero es que además hacían carreras de turismos, hacían carreras de las primeras Copa Renault, me acuerdo, pero primerísimas. Pero también habían los coches de Le Mans, que en los 1000 kilómetros de Barcelona, o 100 kilómetros, no me acuerdo, venían los Ferrari 512, los Porsche Carrera 6, etcétera, y te pasaban pues rascándote la nariz porque yo recuerdo estar viendo las carreras sentado en una bala de paja y haciendo así cuando pasaba el alerón del Ferrari 512. En circuitos francamente no tengo grandes recuerdos porque como van pasando y van pasando y van pasando, pues llega un momento que te aburres. Sí. En rally es otra cosa. Entonces mis mejores fotos siempre fueron de noche porque yo cuando empecé los rallies eran todos nocturnos. Como muchos hacía algún tramo de día. Y entonces, ¿qué pasa? Pues tenías que hacer, era muy complicado hacer fotos de noche. Y terminé haciendo un invento, que es trasladar la técnica de estudio a la carretera. Con un trípode ponía un flash en el otro lado de donde estaba yo, sincronizado con un equipo de radio que hice venir de Estados Unidos, carísimo, complicadísimo, y de este modo cuando pasaba el coche yo le disparaba 2 flashes a la vez. Pero estamos hablando de finales de los años 80. Esto ahora lo hacen las cámaras ellas solitas, por decir algo, ¿no? Pero en aquella época no. Y entonces pues hacía unas fotos realmente bonitas con los 2 flashes, hasta que en un Costa Brava pasaban por un río, que habían pasado ya varios años, pero de día. Y en el año 91 resulta que pasaron de noche. Yo digo, esta es la mía, pongo un flash detrás del río y yo delante del río, evidentemente. Y las fotos que salieron fueron espectaculares. Bueno, ¿qué piloto te hizo más ilusión conocer? La verdad es que he conocido tantos pilotos, muchos desde su origen, ¿no? Como fue el ejemplo de Carlos Sainz, por decir alguno. Cuando le conocí corría con un R5 y la Copa de Renault Iniciación en Calafat. Y desde entonces hasta ahora pues ha habido siempre con él una gran amistad, era cliente, apreciaba mis fotos, hemos trabajado juntos, pero por decir uno, porque hay tantos, he visto crecer tantos pilotos desde pequeñitos hasta lo más alto que me cuesta destacar alguno. Sí. Bueno, ¿cuál fue tu mayor época de actividad como fotógrafo? La época de los negativos, por decir algo, fue la mejor porque era muy complicado hacer fotos, por lo que decía antes, de noche, y luego, claro, negativos, hay que llevarlos a revelar, hay que hacer papeles, era complicadísimo. Después, cuando empezó la fotografía digital, la verdad es que fui de los primeros en tener un buen equipo y en dominar la informática, cosa que estoy bastante orgulloso porque a mi edad, entonces ya había cumplido 50 y pico y me costó un poco bastante, pero lo conseguí. Desde el primer día como una cámara digital y se podían enviar fotos por internet, que tela marinera entonces, pues lo hice. Siempre los principios me han gustado más. Cuando es que me crezco ante lo desconocido y ante lo difícil. Lo fácil no me gusta. En aquella época, ¿qué pilotos tenías como ídolos? Ídolos, el único que he tenido ha sido Jim Clark. Es de toda la vida. Bueno, coméntanos sobre tus rallies más lejanos. Los más lejanos, bueno, pues yo, claro, empecé haciendo los rallies de aquí, de Cataluña, después me atreví tímidamente a salir fuera de Cataluña, empecé por los rallies de Alicante, luego por fin me llegué a Galicia, a Asturias, y hasta que cogí un avión y me fui a Canarias. Todo esto fue un poco una aventura cada vez más difícil para mí. Entonces, pues, seguí trabajando para diferentes marcas y el más lejano en concreto fue trabajando para SEAT, que me mandaron al Rally Acrópolis en Grecia
y luego al Mil Lagos en Finlandia, con una misión muy concreta que era tener fotos en papel hechas durante el día, que los fotógrafos de allí habían dicho que era imposible. Pero claro, dijeron: Juan, me han dicho que es imposible, ¿tú qué dices? Digo, dame un par de días y yo te lo monto y tendrás fotos. Y tuvieron fotos. Las mejores, ¿no? Bueno, claro, me refiero a hacer 300 fotos para la prensa que estaba acreditada en el rally, no una foto, no. Claro, Se trataba de hacer 300 cada día de rally. Sí. Y funcionó. ¿Fuiste al circuito de Portugal? Sí, trabajando para Nissan, cuando montaron las World Series, pues me tenía que hacer el circuito de Estoril, no sé cuántas veces estuve en Estoril, y después cuando pasaron a los Rides, pues estuve en la Baja Portalegre, en la Baja Portugal, en el que hacían en el sur, que ya no me acuerdo cómo era, pero sí que estuve bastantes veces en Portugal. Bueno, tantos años haciendo fotos, desde el principio hasta el final, ¿notas mucho cambio en los medios? Pues fíjate que cuando empezamos, el trabajar en color era casi excepcional, era en blanco y negro, pero el problema era también los revelados. Entonces pues empecé con mi mujer tirando carretes de blanco y negro que revelábamos en casa con un tamborcito, y después con las cubetas y la ampliadora las pasábamos a papel. Y me acuerdo que en una habitación del piso que teníamos alquilado entonces, teníamos un tendedero que ya habíamos llegado a colgar 100 fotos ahí del tendedero, con las agujas de madera de tender la ropa. Y eso fue el principio. Después ya empezamos a hacer alguna cosa en color, pero ya el final, yendo al otro lado, es que terminé enviando fotos por internet desde dentro del coche en pleno tramo, en la Baja Montes Blancos en concreto. Sí. Bueno, la Baja Aragón se llamaba ya. Pero que la tecnología la he visto correr tanto, desde las cubetas de blanco y negro del principio al ordenador dentro del coche en pleno tramo y enviar la foto, espectacular. ¿Y tú con qué época te quedas? ¿El principio o más hacia el final? La del final es una pasada. Esto de hacer la foto y enviarla al momento es lo que buscamos los fotógrafos de prensa. ¿Cuántos años has estado como profesional? Como profesional desde el 81 al 2009, más o menos. ¿Qué nos puedes contar sobre tu época en el periodismo? La cosa empezó en broma porque recuerdo que había ganado alguna carrera de Scalextric, esto hace ya un par de días, y nos salíamos en el diario de Sabadell, que es el del pueblo, que hacían una sección de motor de 6 páginas los miércoles. Y un día los cojo y llamo al periódico: oiga, mire usted, que yo he ganado una carrera de Scalextric, que éramos 100 participantes y no sale nada. Dice: pues le pongo en contacto con el redactor. Y el redactor me dice: pues yo no sé qué me estás diciendo. Dice: escríbelo tú. Y tal cual lo escribo, se lo echo en el buzón del diario, y tal como lo escribí, se publicó. Esto yo tenía pues 17 o 18 años. Digo, caramba, digo, esto me interesa. Sí. Y entonces así empezamos ya cada semana a poner una sección de Scalextric en el diario de Sabadell. Después ya dije: ¿por qué no probar con La Vanguardia, con algún medio de nivel nacional? Hice exactamente lo mismo y también se publicó. Y así en broma empezó. Sí. Después ya cuando empecé a correr de copiloto, pasó un poco exactamente lo mismo. Que iba yo pues preguntando: ¿y esto por qué no sale? Escríbelo tú. Bueno, pues al final terminé escribiendo. Y luego ya empezaron a decirme en el periódico: oye, ¿y por qué no escribes ya de la carrera esta de subida en cuesta que corre Juan Fernández, que corre tal, corren 7 o 8 de Sabadell? Bueno, va, pues bien, y al final terminé escribiendo todo lo de competición del diario de Sabadell. De aquí empecé a colaborar con algún otro medio. Y finalmente, en cuanto empecé con las fotos, salía a la luz la revista Autohebdo Sport. Y empecé también enviando alguna foto, y entonces me empezaron a pedir textos, y así fue cuando empezó ya en serio el tema de escribir y hacer fotos en un medio ya de nivel nacional como Autohebdo. Bueno, cuéntanos cómo llegabas a los mejores sitios para hacer una foto.
Esto no era fácil porque, claro, cuando estás haciendo un rally aquí en casa, más o menos lo conoces. Entonces la solución era marchar un día antes al rally, pues sea el Rías Baixas de Vigo o sea el Mil Lagos de Finlandia, me da lo mismo, salir con un par de días de tiempo, pedir el roadbook al organizador y hacerme el rally entero. Y no despacio, sino que a prisita, para ver las curvas como son y demás, sin preguntar a nadie. Entonces yo me montaba, según veía los puntos de interés, me montaba mi propio rally, uniendo las curvas que me habían gustado según el itinerario. Pero la base era esta, lo primero, hacerme los tramos yo antes que ellos. Ostras, qué curioso. Así se cogían las mejores fotos, claro. Exacto. Bueno amigos, hasta aquí este magnífico vídeo, espero que a todos vosotros os haya encantado. Si es así, dejar un buen like y suscribiros al canal porque se viene contenido muy interesante. ¡Hasta la próxima!